Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar formativo de Grupo Anaya, la educación emocional a través de los cuentos. Mi nombre es Álvaro Díez, soy delegado de ventas en la Comunidad de Madrid y lo primero y obligado que debo hacer es daros las gracias por confiar una vez más en Grupo Anaya y porque después de un día duro de trabajo pues tengáis todavía ganas y fuerzas de seguir aprendiendo y formando. Todos conocemos el potencial formativo y motivador que tienen los cuentos en la etapa de educación infantil. Y en esta charla vamos a descubrir una metodología muy fácil y muy sencilla de implementar en el aula, pero con una base psicológica y pedagógica muy importante. La persona que va a llevar a cabo este webinar es Ana Alonso, que os voy a leer brevemente un resumen de su biografía. Ana Alonso es profesora y escritora de literatura infantil y juvenil. Su obra ha sido reconocida con prestigiosos premios como el Premio Anaya, el Barco de Vapor, el Ojo Crítico, 2 premios Templis, etc. El año pasado, la Red de Bibliotecas de Nueva York seleccionó uno de sus libros de la colección Pizca de Sal, publicada en el Grupo Anaya, entre los 10 mejores publicados en español en todo el mundo durante ese año. Y su obra se ha traducido a 13 idiomas. Quiero destacar, porque la conozco personalmente y la he visto trabajar, quiero destacar su sensibilidad a la hora de escribir, de relatar y de hacer animaciones con niños y niñas a través de todos los colegios. Recientemente ha publicado con Grupo Anaya una colección, un proyecto que se llama Cuento y Siento, pero el webinar, la charla de hoy, va a tratar sobre educación emocional trabajando todo tipo de cuentos. Antes de dar paso a Ana, me gustaría comentar que la duración del webinar será 40 minutos y vamos a dejar 10 minutos finales para que trasladéis todas las preguntas que queráis hacer. En la parte de arriba tenéis una flechita, en la parte de arriba a la derecha tenéis una flechita y aparecen 2 pestañas. Una, el chat, que es donde podéis escribir todos los comentarios que consideréis, y en la parte de preguntas vais escribiendo lo que queráis y al final del webinar yo se lo trasladaré a Ana y os contestará. ¿Vale? Así que, por favor, Ana, te agradecería que enciendas la cámara. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu generosa presentación. Muchas gracias a todos los que estáis aquí para compartir este rato hablando de cuentos y hablando de educación emocional y relacionando las dos cosas. Yo espero que a través de estos minutos pueda compartir con vosotros algunas pautas que son sencillas de aplicar en el aula y que nos pueden servir para trabajar todo tipo de cuentos. Entonces sí que, me acompañaré de algunas imágenes, de algunos gráficos y de algunas propuestas prácticas basadas en cuentos que seguramente todos conocéis y luego sí que también haré alusión a algunos de los cuentos escritos para la educación emocional que yo acabo de publicar en esta colección de Cuento y Siento. Pero vamos a trabajar con todo tipo de cuentos. Para hablar de emociones, yo creo que lo primero que necesitaríamos es ponernos de acuerdo acerca de qué es una emoción. Yo he estado consultando diferentes definiciones en los diccionarios y me ha sorprendido, por ejemplo, la definición que da el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, que define una emoción como una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que a veces se manifiesta también de manera somática. Es una definición, yo he encontrado también que hay bastante polémica con esta definición entre los psicólogos porque la verdad es que es limitada, no recoge toda la riqueza, ¿no?, del paisaje emocional. Por eso yo me he atrevido aquí a daros mi propia definición, ¿no? Yo creo que las emociones son nuestro clima interior, entonces es verdad que igual que con el clima, de vez en cuando se producen fenómenos atmosféricos intensos y pasajeros, ¿no?, como puede ser una nevada o una granizada, pero cuando desaparece ese fenómeno no desaparece el tiempo atmosférico, seguimos inmersos en él, aunque no se haga notar tanto. Lo mismo ocurre con el paisaje emocional, con el clima emocional. Siempre estamos sintiendo emociones. Una emoción, al final, lo que es un estado de ánimo que genera nuestra mente como reacción a un diagnóstico que hace de la situación en la que estamos en un momento determinado. Para hacer ese diagnóstico, nuestro organismo, nuestro sistema nervioso central, se basa en las distintas fuentes de información que le llegan. Por ejemplo, las sensaciones corporales, una sensación de frío, una sensación de cansancio, de dolor.
pero también las percepciones que nos llegan a través de los órganos de los sentidos, algo que vemos, algo que oímos. Y también otra fuente de información son los pensamientos. Si nosotros de repente recordamos que nos hemos dejado el grifo abierto, pues eso también va a condicionar nuestra respuesta emocional. La respuesta emocional se caracteriza por ser rápida y es ser también inconsciente, en buena medida es inconsciente. Es una ruta cerebral que tiene su base en el sistema límbico, una parte de nuestro sistema nervioso central que compartimos con todos los mamíferos, por lo tanto es una ruta evolutivamente antigua, digamos, ¿no? Para responder a determinadas situaciones de una manera rápida y de una manera, como decía, inconsciente. Nos va muy bien cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones conocidas, a situaciones en las que lo que nos hace falta es un diagnóstico muy rápido. Los seres humanos contamos también con otra ruta alternativa para tomar decisiones, que es la ruta del razonamiento. Tiene su sede en otra zona completamente distinta del cerebro, que es el córtex prefrontal, la zona más moderna, evolutivamente la última que se formó, ¿no? en el cerebro humano, y también la última en madurar. Esto es muy importante a la hora de afrontar la educación emocional con los niños, porque el córtex prefrontal madura muy tarde, madura muy despacio. El córtex prefrontal genera razonamientos a través de un diagnóstico mucho más detenido, mucho más pausado de la situación en la que nos encontramos. Analiza también la información de la que dispone, pero lo hace más lentamente y de una forma más segura. En este proceso consume mucho tiempo y energía. Por eso, generalmente, reservamos esta ruta del razonamiento cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, es cuando la utilizamos, situaciones que nos resultan desconocidas. ¿Por qué no lo utilizamos siempre? Pues porque nuestro cerebro tiende a la economía, igual que todo nuestro organismo, al mínimo gasto de energía y de tiempo también. Entonces, por eso, cuando considera que la ruta emocional es suficiente, no pone en marcha la ruta del razonamiento. En todo caso, nosotros disponemos de estos sistemas en paralelo y no tenemos que desenchufar uno para poner en marcha el otro. Están interactuando continuamente. Las emociones tiñen nuestros pensamientos, nos hacen pensar cosas determinadas, pero a su vez los pensamientos condicionan lo que estamos sintiendo y cambiando nuestro pensamiento podemos cambiar nuestra emoción. El otro vértice de este triángulo es la acción. Lo que nosotros hacemos también puede cambiar lo que sentimos y también puede cambiar lo que pensamos. Esto es muy importante porque para educar emocionalmente tenemos que aprender a utilizar el pensamiento y la acción como herramientas para influir en las emociones, porque la emoción no se transforma desde la propia emoción, son procesos inconscientes. Entonces, por eso necesitamos recurrir a otros pilares como son la conducta y el pensamiento para poder influir sobre las emociones. Yo creo que es importante resaltar que las emociones en sí mismas no son malas o buenas, no hay emociones malas y emociones buenas. Las emociones son siempre información, son un mensaje que nos envía nuestro organismo, que nos envía nuestro cerebro, y la información siempre es valiosa, aunque no nos agrade. Entonces, ignorarla no suele ser una buena idea. Además, otra cosa que creo que es muy importante es recordar que las emociones no son estáticas, están continuamente evolucionando. Y en esa evolución lo que hacen es interactuar con lo que pensamos, con lo que hacemos, pero también con nuestro contexto, con lo que estamos viviendo, con lo que nos dicen los demás, con lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, las emociones se transforman continuamente. Este es otro pilar fundamental de la educación emocional, porque cuando una emoción no es adaptativa, tenemos que intentar que evolucione hacia otra emoción y esto se puede conseguir. Es un pilar fundamental a la hora de gestionar bien las emociones. A la hora de hablar de tipos de emociones, por lo tanto, no tiene sentido hablar de emociones positivas y negativas. El pensar que una emoción, porque nos haga sentir bien, es una emoción positiva, es equivocado, porque imaginad, por ejemplo, puede haber alguien que se ponga muy alegre pues porque ve a una persona resbalarse y caerse y eso le hace gracia. Bueno, ¿eso es una emoción positiva? Es un criterio, este tipo de valoraciones, que no nos ayuda a gestionar las emociones. Sí que es obvio que existen emociones agradables y emociones desagradables. A nadie nos gusta sentir miedo o sentir ira o tristeza, y en cambio, pues la alegría, la gratitud, la curiosidad, pues son emociones que enseguida identificamos como placenteras, ¿no? Otro criterio que es de enorme utilidad a la hora de educar las emociones es el de emociones adaptativas y no adaptativas. ¿Qué es una emoción adaptativa? Pues
una emoción adaptativa es la que se basa en un diagnóstico acertado de la situación, una emoción adecuada a la situación que estamos viviendo y, por lo tanto, nos va a preparar para actuar pues, de una manera acorde con lo que nos está pasando. Una emoción no adaptativa es aquella que no parte de un buen diagnóstico de la situación y, por lo tanto, pues no se adapta a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, un miedo adaptativo sería, pues estoy caminando por un precipicio y veo una roca resbaladiza y me da miedo pisarla. Bueno, pues ahí el peligro es real y, por lo tanto, sentir miedo en ese momento puede ser una emoción que nos está dando información importante para determinar nuestra conducta. Ahora bien, si por la noche me despierto y tengo miedo de los zombies, pues eso no es una emoción adaptativa, ¿no? Porque no me está avisando de ningún peligro real y me está generando una situación que no me ayuda en nada pues a mejorar mi vida, ¿no? Se suele hablar también de emociones primarias y emociones secundarias, aunque es una clasificación con la que cada vez más psicólogos discrepan. Se dice, por ejemplo, que emociones como la ira, el miedo, la tristeza serían emociones primarias porque es verdad que son emociones que sentimos desde muy pequeños y que incluso compartimos con muchos animales, ¿no? El miedo sabemos que es una emoción anterior incluso a la aparición de los mamíferos, tiene su sede en una estructura cerebral, que es la amígdala, que aparece en el cerebro reptiliano, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que estas emociones aprendemos a sentirlas antes y se pueden generar en contextos muy sencillos. Y hay otras, por ejemplo, la amistad, la vergüenza, la gratitud, que dependen de contextos sociales un poco más complejos. Pero yo creo que no es adecuado hablar de emociones primarias y secundarias porque al final una emoción como la ira puede ser muy primaria. Si, por ejemplo, me pisan en un pie, me hacen mucho daño, me enfado, es una cosa prácticamente refleja, ¿no? Una reacción refleja, pero también puede ser muy sofisticada. Podemos sentir ira ante una situación de injusticia que está ocurriendo al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, por ese motivo, bueno, me parece que es una clasificación que solamente nos es útil hasta cierto punto. Lo importante es, a la hora de educar las emociones, es enseñar qué hacer con ellas, porque las emociones nos abruman, nos arrastran, tiñen, como os decía antes, todo nuestro paisaje interior y a veces nos nublan un poco la capacidad de decisión. Es verdad que muchas veces nos ayudan a decidir, pero si las tomamos como único criterio, como único elemento a la hora de tomar nuestras decisiones, muchas veces nos vamos a equivocar. Entonces, aprender a gestionar las emociones es aprender a gestionar esa información sin dejarnos abrumar por ella, sin dejarnos arrastrar completamente por ella. En primer lugar, para conseguir esto necesitamos reconocer que estamos sintiendo algo. Y esto tradicionalmente se ha negado en muchísimas tradiciones educativas. El reconocer las emociones pues no ha estado bien visto e incluso se han intentado no solamente ignorar, sino también reprimir. Es muy importante reconocerlas, ponerles un nombre y yo creo que casi todos los libros sobre educación emocional que se publican para niños se centran sobre todo en estos dos primeros pasos que son fundamentales. Ahora bien, yo creo que no nos podemos quedar en ellos. Una vez que sabemos lo que estamos sintiendo, que le ponemos un nombre, necesitamos también validar la emoción. ¿Qué es validar la emoción? Es darle un valor, entender que tiene un valor para nosotros, que nos está transfiriendo una información valiosa, ¿no? Y por lo tanto no podemos ignorarla. Claro, a partir de ahí lo que tenemos que intentar es interpretar esa emoción, entender lo que nos está diciendo, entender si realmente el mensaje que nos está trasladando es correcto o incorrecto, hasta qué punto es un buen diagnóstico de la realidad. Y cuando ya hemos hecho esa reflexión, es decir, hemos acompañado la emoción hasta donde hemos podido con el pensamiento, a partir de ahí ya viene la gestión, qué hacer con ella, porque la emoción, como os decía antes, pues muchas veces es una respuesta inconsciente, es una respuesta muy rápida, es una respuesta intensa y a veces nos lleva a decisiones en cuanto a la acción que pueden ser poco adaptativas, que nos pueden aportar poco a nosotros y a los demás, ¿no? Entonces, por eso es tan importante aprender a gestionarlas. ¿Cómo gestionamos las emociones? Os recuerdo ese triángulo que poníamos antes en el que veíamos emociones, pensamiento y acción y conductas. No se puede cambiar la emoción desde la propia emoción. Necesitamos mirarla desde fuera
racionalizando, utilizando el pensamiento. Esta es la base de todas las terapias cognitivas que, como sabéis, pues son las terapias más extendidas hoy en día en las consultas de los psicólogos, ¿no? Consiste en desmontar las creencias medio inconscientes, ¿no?, que condicionan las emociones, y a través de pensamientos racionales que nos hacen entender mejor, nos hacen tener un diagnóstico mejor de la situación que estamos viviendo, a partir de ahí regular la emoción. Y el otro pilar es la conducta. Si nosotros adquirimos unos hábitos y aprendemos una serie de conductas que nos ayudan a regular la emoción, pues eso es algo que tenemos ya para el resto de nuestra vida, y pueden ser conductas muy sencillas. Por ejemplo, la respiración. Está más que probado que la respiración lenta, la respiración en varios pasos, con una expiración mucho más lenta todavía que la inspiración, bueno, pues eso tiene un efecto sobre el sistema parasimpático que hace que se activen en nuestro cerebro los mecanismos para calmarnos, ¿no? Entonces, una conducta condiciona la emoción. ¿Qué pasa con los niños? También, claro, funciona el razonamiento, funciona el adquirir hábitos. Lo que pasa es que los niños no razonan igual que los adultos, porque su córtex prefrontal no ha madurado del todo, y entonces no podemos intentar, a través de razonamientos puramente abstractos, influir en sus emociones. Por eso necesitamos las historias, por eso necesitamos los cuentos, que son razonamiento encarnado en personajes. Al final estamos viendo cómo gestionan sus emociones unos personajes, y eso ejemplifica una manera de actuar frente a una emoción. Y el otro pilar básico de la educación emocional en los niños precisamente es la adquisición de hábitos, la adquisición de rutinas, porque a través de la acción también podemos llegar a gestionar las emociones, incluidas las más difíciles, ¿no? Lo que está claro es que las emociones no se educan como a lo largo de la historia muchas veces se ha intentado educar, ¿no? Reprimiéndolas o ignorándolas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema límbico, que es el que genera, como os decía antes, la respuesta emocional en nuestro cerebro, si percibe que nosotros la ignoramos, si percibe que no hay ningún cambio, ninguna acción en relación con ese mensaje que nos está mandando, ¿qué va a hacer? Reforzar el mensaje, es decir, intensificar la emoción. Si nosotros reprimimos la emoción porque socialmente en nuestro contexto es una emoción que está muy mal vista, por ejemplo, el miedo, imaginemos pues en un soldado, ¿no? Pero bueno, el miedo está mal visto en muchos contextos. Si la persona no se puede permitir sentir esa emoción porque en su contexto no puede ser, la va a reprimir, y en ese caso, ¿qué va a ocurrir? Que el sistema límbico la va a sustituir por otra emoción que permita actuar. Y esta sustitución de unas emociones por otras es fundamental también a la hora de gestionar las emociones, porque muchas veces nos vamos a encontrar con emociones no adaptativas que enmascaran una necesidad de sentir una emoción que sí es adaptativa. Lo vemos, por ejemplo, en los casos de maltrato, donde esa ira descontrolada, ¿no?, que luego se vuelca en conductas agresivas, muchas veces lo que enmascara es una inseguridad reprimida, un miedo reprimido, ¿no? Entonces, son las emociones reprimidas quizá las más peligrosas. La otra manera de no educar las emociones, evidentemente, es dejarse arrastrar por ellas y decir, a donde vaya la emoción, allí voy yo, ¿no? Y bueno, pues lo que me digan mis emociones que debo hacer, pues es lo que debo hacer. Porque son respuestas muy impulsivas, son respuestas que nos pueden ayudar en un momento determinado, pero nunca es mala idea contrastarlas con el razonamiento y con nuestra experiencia y con los hábitos que hemos adquirido para regularlas, ¿no? Porque efectivamente muchas veces nos llevan a comportamientos que no son adaptativos y que pueden ser incluso perjudiciales para nosotros y para los demás. Bueno, entonces, si no se educan reprimiéndolas, si no se educan ignorándolas, si no se educan dejándose llevar por ellas, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que escucharlas, hay que escuchar su mensaje, hay que prestarles atención. Pero no basta con escucharlas y nombrarlas y decir, esto es tristeza, estoy sintiendo tristeza. Bueno, si nos quedamos solo en eso, no estamos haciendo una gestión adecuada de la emoción. Necesitamos darle un significado a esa tristeza, entender por qué nos sentimos tristes. La tristeza, por ejemplo, es una emoción muy interesante porque, según todos los estudios neurológicos más recientes, es la emoción asociada a la impotencia, a la percepción de que nosotros estamos en una situación adversa frente a la cual no podemos hacer nada. Entonces, el entender esto
el entender lo que significa, lo que nos está diciendo, es lo que nos puede permitir cambiarla o cambiar nuestra situación para no tener que sentirnos tristes. Para eso utilizamos la información que nos brinda y solo desde esa información podemos gestionarla y podemos transformarla si es una emoción que no es adaptativa, que no nos está ayudando realmente a gestionar nuestra situación de ese momento, sino todo lo contrario, como sucede a veces. Para esto los cuentos son una herramienta maravillosa, porque los cuentos, yo siempre digo que los cuentos son simuladores de vuelo emocionales. Un simulador de vuelo, ya sabéis que bueno, son estos dispositivos tecnológicos tan complejos que utilizan los pilotos, por ejemplo, para aprender a manejar pues, todos los mandos que tengan en sus paneles de control, pero con la seguridad de que si cometen un error, pues no se van a estrellar, ¿no? Porque no están volando realmente, están en el suelo. Los cuentos son simuladores de vuelo emocionales porque nos permiten ponernos en muchas situaciones emocionales diversas, enfrentarnos a distintas situaciones, entender desde dentro cómo se gestionan algunas emociones, pero sin correr el riesgo de dejarnos arrastrar por ellas, con una distancia suficiente de la emoción que nos permite entenderla. Nos enseñan empatía porque nos enseñan a ponernos en el lugar del personaje y desde ahí nos enseñan también introspección, nos enseñan a comparar nuestras emociones. Esto ya sabéis que lo hacen las neuronas espejo del cerebro. Cualquier situación en la que nosotros vemos a un personaje, sea real o imaginario, nosotros la estamos reflejando también. Y entonces así aprendemos empatía y así aprendemos también introspección. ¿Se pueden utilizar todos los cuentos para la educación emocional? Yo pienso que sí, pero no se pueden utilizar de cualquier manera, porque hace falta un determinado tipo de lectura para que ese mensaje emocional que queremos trasladar a los más pequeños y que les puede servir para aprender ellos una serie de herramientas de gestión cuando se encuentran en estas situaciones difíciles, les resulten verdaderamente útiles. Y en los cuentos no siempre las vamos a encontrar de manera evidente, a veces vamos a tener que rebuscar un poco. Por eso yo os propongo una metodología en 5 pasos para trabajar cualquier cuento desde el punto de vista de las emociones. Y los 5 pasos, como veis, son muy sencillos. Son los 5 pasos que yo también propongo luego en mis propios cuentos para la educación emocional, pero vamos a ver cómo se aplican a todo tipo de cuentos. Lo primero es escuchar el cuento, claro, escuchar la historia, meternos en ella, vivirla. El segundo paso es nombrar las emociones, preguntarnos qué está sintiendo cada personaje en cada momento, sobre todo en los momentos más importantes y los personajes que son más relevantes en la historia. El tercer paso es entender por qué se siente así. No suele ser absurda una emoción y si es absurda en el cuento, eso también es un mensaje, eso también es un significado que debemos analizar. A partir de ahí el cuarto paso sería valorar y este es el paso fundamental. Porque ¿cómo valoramos? Valoramos aplicando nuestros valores para decidir si una conducta es adaptativa o no adaptativa, es valiosa en un momento determinado o no lo es. Y el problema que tenemos con algunos cuentos es que fueron creados pues a partir de un sistema de valores que no es el actual, ¿no? Entonces, a la hora de valorar por qué este personaje se siente así y por qué actúa como actúa y por qué siente esta emoción, pues a lo mejor nos vamos a encontrar que en el contexto actual esa reacción que el personaje tiene no es adaptativa, no nos parece adecuada a lo que serían los valores de un niño o una niña del siglo XXI. Y a partir de esta valoración es cuando podemos proponer herramientas de gestión. Podríamos decir, bueno, pues el personaje actúa de esta manera, pero a lo mejor yo pienso que podría actuar de esta otra para gestionar mejor lo que le está pasando. O si ya en el propio cuento encontramos alguna herramienta de gestión, pues vamos a poder también aplicarla a nuestras propias situaciones, jugar un poco con ella y ver cómo podríamos adaptarla a nuestro contexto. Vamos a ver cómo podríamos aplicar este método de 5 pasos a 3 tipos de cuentos distintos. A los cuentos tradicionales, a los álbumes ilustrados y a los cuentos para la educación emocional. Vamos a empezar por los cuentos tradicionales, que son una fuente inagotable de disfrute para generaciones, son además un patrimonio artístico y cultural que compartimos con todas las generaciones pasadas y bueno, sería una pena
abandonarlos y no poder utilizarlos, ¿no? Primero disfrutarlos, que para eso están, pero además de disfrutarlos yo creo que podemos seguir utilizándolos para la educación emocional, siendo muy conscientes, eso sí, de que muchas veces nos plantean soluciones emocionales que responden a una sociedad que ha desaparecido. Entonces, esto es muy interesante en sí mismo, el que nosotros pongamos de relieve ante los niños y las niñas que esta solución que entonces valía, ahora ya no nos vale. ¿Y por qué no nos vale? Y entonces, ¿qué otra solución emocional podríamos encontrar? Os voy a poner varios ejemplos de cuentos muy conocidos y seguro que a vosotros os ocurren muchos otros. Cenicienta, por ejemplo, ¿no? Lo que nos encontramos, si aplicásemos los pasos, bueno, en primer lugar leemos, ¿no? Escuchamos el cuento, después nombramos qué emociones siente Cenicienta, sobre todo tristeza. Es verdad que ella lo que nos plantea a lo largo de todo el cuento el personaje es una gestión de la tristeza para convertirla en otra cosa, para convertirla en alegría, pero a veces no puede, a veces la situación se le va de las manos y le puede la tristeza. La tristeza, como os decía antes, es la emoción de la impotencia, es la emoción que sentimos ante una situación adversa que no podemos cambiar. Entonces, aprender a gestionar la tristeza era fundamental para las mujeres en una sociedad donde su capacidad para decidir y cambiar las cosas era mínima. Y por eso hay tantos cuentos en los que nos encontramos a personajes femeninos que nos enseñan a gestionar la tristeza. Ahora bien, si trabajamos este cuento emocionalmente en la actualidad, a lo mejor nos podríamos plantear, porque claro, Cenicienta gestiona su tristeza, pero realmente no hace nada por salir de su situación. Al final se lo solucionan todo la hada madrina y el príncipe, ¿no? Entonces a lo mejor podríamos plantearnos lo que tiene que hacer Cenicienta ante una situación injusta como la que vive es simplemente estar triste. No debería reclamar justicia, a lo mejor debería enfadarse, porque la ira es precisamente la emoción que sentimos ante las situaciones que percibimos como injustas. No quiere decir que siempre que lo percibimos así haya realmente una injusticia, pero es la emoción ligada a la percepción de la injusticia y es una emoción ligada al optimismo y a la sensación de que las cosas se pueden cambiar. Esto es algo que está muy estudiado. Entonces, a lo mejor esa sería la manera de trabajar emocionalmente con Cenicienta, ¿no? Planteando que Cenicienta a lo mejor debería no estar tan triste y enfadarse un poquito con las hermanastras y la madrastra. En el cuento de los tres cerditos, por ejemplo, pues nos encontramos diferentes formas de gestionar el miedo como emoción adaptativa, porque los cerditos es evidente que sí tienen motivos para tenerle miedo al lobo. Ahora, unos lo gestionan pues, de una manera pues, más cortoplacista y menos útil a largo plazo y otros pues, de una manera mucho más organizada que les va a dar una seguridad mayor a largo plazo. Un cuento que me parece fantástico para trabajar las emociones y que, bueno, está quizá un poco desprestigiado últimamente porque a nadie nos gusta que la hormiga vengativa que no le quiere dar a la alegre cigarra luego nada de lo que ella durante el verano ha podido acumular. Sin embargo, es un cuento muy interesante porque nos muestra que las emociones agradables no siempre son adaptativas. Estar alegre está muy bien, pero a veces nos puede llevar a tomar decisiones que no son adaptativas. Y sobre esto ha salido recientemente un estudio muy curioso que muestra que cuando nos encontramos en situaciones muy alegres tendemos a tomar decisiones económicas desafortunadas, decisiones demasiado arriesgadas y también decisiones sentimentales demasiado arriesgadas. Entonces, digamos que aquí la educación emocional estaría en la cigarra siente alegría, está muy bien sentir alegría, pero podemos actuar solo dejándonos llevar por la alegría. A lo mejor es importante también poner en marcha pues, otras rutas, como es la ruta racional, para moderar un poco esos impulsos eufóricos. Este cuento es un cuento tradicional, pero bueno, ya es un cuento del siglo XIX, es un cuento literario y me parece un buen ejemplo para trabajar emociones que se transforman unas en otras, porque aquí podemos encontrar al principio en el personaje de la Bella la emoción del miedo. Esa emoción se va transformando en curiosidad, luego se va transformando en gratitud y finalmente en amor, pero no se transforma porque sí, se transforma en la interacción con el otro personaje, que es la bestia, ¿no? Entonces, estamos viendo el amor como un aprendizaje de reconocimiento del otro y esa transformación de las emociones que yo creo que es muy, muy conmovedora en este cuento.
Vamos a hablar ahora de cómo trabajar los álbumes ilustrados. Bueno, los álbumes ilustrados son fascinantes como herramienta para motivar a los niños a leer, incluso mucho antes de que sepan leer, porque tienen este lenguaje estético tan poderoso, ¿no?, que nos atrapa, incluso muchos años después de haber leído un álbum ilustrado recordamos las sensaciones que nos producía. Los mensajes a veces son ambiguos, a veces son mensajes más dirigidos al público adulto que al infantil, indirectos, con un componente poético a menudo muy intenso, pero sobre todo tienen una gran capacidad de impacto y de impacto emocional, porque nos están hablando en ese lenguaje visual tan elocuente, ¿no?, para el niño. Bueno, yo aquí voy a hablar de algunos que han sido mis preferidos. Los Tres Bandidos era mi cuento, uno de mis cuentos favoritos cuando era pequeña, y lo ha sido también de mi hijo. Y el otro día le estaba diciendo, voy a hablar de Los Tres Bandidos, pues en una charla, y me decía, ese cuento, qué miedo daba, pero no daba miedo el cuento, era la atmósfera del cuento, porque son las ilustraciones al final. Pero bueno, al final esa historia sobre el miedo se transforma en una historia sobre la generosidad. Si yo tuviera que trabajar este cuento en el aula, lo trabajaría en paralelo con Caperucita, con un cuento tradicional. Porque si lo conocéis, recordaréis que el personaje de Úrsula en el cuento de Los Tres Bandidos es una niña que en una situación en la que debería tener miedo, el miedo sería adaptativo, ella no tiene miedo. Lo mismo que le pasa a Caperucita, en una situación en la que debería tener miedo, ella no tiene miedo. ¿Qué pasa? Que Caperucita es un cuento tradicional y el mensaje que nos está trasladando es: el miedo es adaptativo para una chica que se enfrenta a lo desconocido, y si no tienes miedo vas a acabar como Caperucita. Sin embargo, el mensaje que transmite el cuento de Tommy Ungerer es totalmente diferente, ¿no? No está mal a veces vencer el miedo, incluso en las situaciones donde parece adaptativo, porque una emoción generosa al final puede abrir puertas para cambiar las emociones de los otros también. Os he puesto aquí la historia de Babar, un clásico del álbum ilustrado, donde también podríamos analizar en este cuento muchas emociones y cómo van transformándose, ¿no? La emoción del miedo cuando Babar se queda solo, la emoción de la curiosidad cuando llega a la ciudad, la emoción de la vergüenza cuando siente que es torpe en el mundo de los humanos y que no se sabe comportar como ellos, y por supuesto la emoción de la amistad. Bueno, este es un álbum maravilloso, un álbum sin palabras de Shaun Tan, y enormemente poético. Es un álbum sobre la tristeza. Os voy a poner algunas de las ilustraciones porque son muy elocuentes. Son dibujos, como veis, ilustraciones que transmiten tristeza. Es una niña que va pasando por diferentes escenarios y en esos escenarios se la ve pequeña, se la ve perdida, se la ve atrapada, se la ve sola. El cuento, como os decía, no tiene historia, no tiene palabras, pero yo creo que se podría utilizar muy bien pues para que los niños dejasen volar su imaginación y para que expresasen con palabras lo que en el cuento no está expresado con palabras. Ahora bien, es un cuento que desde el punto de vista de la gestión emocional no nos da muchas herramientas, porque al final, en medio de todos esos paisajes, aparece un arbolito rojo que es percibido como una esperanza. Pero realmente la gestión de la emoción no viene de dentro del personaje, viene de fuera. Cambia el contexto, cambia algo en el contexto que le hace cambiar a ella su emoción. No hay una gestión interior, ¿no? Entonces, con todo esto que yo os he contado, nos podríamos plantear los cuentos, si todos los cuentos se pueden utilizar para educar emocionalmente, ¿hacen falta cuentos especiales para la educación emocional? Bueno, yo creo que pueden aportar mucho y por eso pues he escrito los cuentos de este proyecto de Cuento y Siento. Porque aquí lo que hemos hecho ha sido utilizar el lenguaje del álbum ilustrado, el poder de las imágenes, ese atractivo que tienen, los personajes llamativos, los personajes poderosos, pero escribiendo cuentos en los que las herramientas de gestión de la emoción están dentro de la historia. Es decir, no nos haría falta hacer todo ese esfuerzo externo al cuento, ¿no? Y posterior al cuento, porque ya en el propio cuento, dentro de la historia, tenemos las herramientas para gestionar la emoción y además pues herramientas muy contrastadas psicológicamente, con un fundamento neurológico sólido y que pueden ser entendidas por los niños y pueden ser aplicadas, que es lo más importante, por los niños. Todo esto, claro, se acompaña pues de una propuesta didáctica
complementaria, por supuesto. Entonces, bueno, os pongo algunos ejemplos. Estos son los cuentos para 3 años del método de Cuento y Siento. Las emociones que se abordan en un cuaderno de nubes es la alegría, en un truco de miedo es el miedo, en la fábrica de lágrimas es la tristeza. Entonces, por ejemplo, pues en el cuento, no os voy a contar todos los cuentos, pero bueno, simplemente para que veáis un poco cuál es el enfoque. En un truco de miedo tenemos un mago, que es el mago Manuel, que lo que hace es que cuando tienes un miedo un poco tontorrón, no adaptativo, lo convierte en un globo rojo. Pero si es un miedo adaptativo, lo convierte en un lobo divertido. Por ejemplo, un miedo a las alturas en un lobo equilibrista, un miedo a los bichos en un lobo naturalista, ¿no? Y bueno, pues es ese juego para que los niños aprendan también a distinguir miedos adaptativos de miedos que no lo son. En el cuaderno de la alegría lo que tenemos es un personaje que aprende a encontrar dentro de sí misma pues esos recursos para alegrarse, recordando cosas buenas, recurriendo a la imaginación, recurriendo también a las relaciones que le hacen sentir segura. Y en la fábrica de lágrimas, pues recordad lo que os decía del cuento de Sauntan, que es maravilloso, del árbol rojo, pero ahí el mensaje que recibimos es, bueno, lo mejor que podemos hacer para luchar contra la tristeza es distraernos de ella, encontrar algo que no nos ponga tristes. Bueno, eso está bien, pero los psicólogos recientemente, y a mí me encanta además este enfoque porque lo veo muy claro, lo que nos dicen es que el mensaje que nos está mandando la tristeza, y es un mensaje corporal, somático, la tristeza nos obliga a pararnos, nos cansa, nos obliga a descansar, nos obliga a aislarnos, nos está obligando al autocuidado, porque lo necesitamos, si es adaptativa. Entonces, esto es lo que se cuenta en este cuento, como en la fábrica de lágrimas, a partir de la tristeza se fabrican una serie de objetos de autocuidado, ¿no? Para que el niño y la niña aprenda a cuidarse a sí mismo, aprenda a proteger su bienestar. Bueno, estos serían los de 4 años, sobre la ira, la generosidad y la amistad. No os voy a poner ejemplos de todos, simplemente aquí pues en el de la ira vemos bueno, pues esa situación de enfado descontrolado que nos hace sentir tan mal a nosotros mismos y a los demás, y aquí sí que se ofrecen una serie de herramientas incluso fisiológicas, ¿no? De cómo controlar la respiración y las visualizaciones, pues para al final poder controlar esa respuesta emocional violenta. Y en los cuentos para 5 años, pues lo que hemos hecho es ya ir un poco más allá, abordar 2 emociones en cada cuento y cómo una emoción se transforma en otra. En Violines contra Dragones tendríamos pues la vergüenza que se transforma en gratitud, en O tendríamos la envidia que se transforma en admiración, y en Poire tendríamos el asco que se transforma en curiosidad. Ya os decía antes que una herramienta fundamental de gestión de las emociones es transformar unas en otras. Las emociones son dinámicas, siempre están cambiando. Entonces el aprender estas herramientas de transformación es muy importante también. Por ejemplo, bueno, pues en este de Violines contra Dragones que veis aquí en un balcón pues aplaudiendo, la historia lo que cuenta, vais a reconocer el paralelismo inmediatamente con lo que hemos vivido. Hace poco pues es un pueblo al que llegan un montón de dragones, y entonces la única manera de luchar contra los dragones es que salgan todos los días los músicos a tocar música. Esto se parece un poco a lo que hemos vivido en la pandemia, ¿no? Cuando eran los médicos los que salían o los profesionales de la salud los que salían a combatir bueno, pues a la pandemia, ¿no? Y entonces los aplausos, bueno, pues aquí ocurre esto, cada vez que vienen los músicos de combatir con los dragones, pues la gente los aplaude, ¿no? Desde sus ventanas, y es una manera de gestionar la gratitud y de transformar también la vergüenza que siente el personaje de la niña, de Rebeca, pues al final en gratitud también. Bueno, los cuentos lógicamente llevan todo un acompañamiento de herramientas de gestión para las distintas situaciones, de planteamiento de problemas, de propuestas para las familias y de propuestas también para la adquisición de hábitos. No me voy a extender mucho, pero sí que os digo que cada cuento lleva un cuadernillo con muchas propuestas de gestión. Yo os decía, en el cuento ya se propone una forma de gestionar la emoción, pero
esta emoción nos la podemos encontrar en diferentes contextos. Entonces, en el cuadernillo se dan otras muchas propuestas para gestionar en diferentes contextos y para también de manera no solamente individual, sino colectiva, trabajar sobre la emoción. Luego, cada cuento lleva también, porque yo os decía, un pilar básico para la gestión de las emociones es el razonamiento. También os he dicho, el razonamiento en los niños de infantil no está maduro, el córtex prefrontal le falta muchísimo para madurar, pero hay que empezar a trabajar con él. ¿Cómo? Pues con estas investigaciones filosóficas. Esta es una metodología de Beris Gaut y de Morag Gaut que se utiliza desde los 3 años, y consiste en hacer, como veis, preguntas muy sencillas. ¿Crees que algunas veces hay que enfadarse o no hay que enfadarse nunca? Y en función de cómo contesten los niños, pues vamos desarrollando el diálogo. Si los niños dicen, pues no hay que enfadarse nunca, porque enfadarse es malo, enfadarse está mal, le podemos plantear algún contraejemplo. Y si tú, por ejemplo, estás delante de alguien que se pone a pegar a un perro y a maltratarlo, ¿crees que te tendrías que enfadar o no? Y si piensas que el enfado es adecuado, ¿qué tendrías que hacer? Claro. Porque no se trata de lanzarte sobre esa persona tampoco. Entonces, bueno, como veis, son situaciones muy reconocibles por los niños, muy concretas, muy de la vida diaria, para pensar juntos sobre ellas. Cada cuento lleva también su juego. Son juegos también para la gestión de las emociones. Algunos son juegos de cartas, otros son juegos de tablero, juegos de bingo, de lotería, juegos de memoria, pero siempre nos ofrecen una amplia gama de herramientas de gestión de las emociones y bueno, pues también están pensados para que se puedan utilizar en las familias, ¿no? Y el otro pilar básico que yo os decía, que es la adquisición de conductas, de rutinas que nos permitan gestionar las emociones más difíciles, pues también es algo que se trabaja con cada cuento. Con cada cuento se trabaja un hábito. Todo el tiempo que en clase se está trabajando el cuento, pues todas esas semanas estamos trabajando también ese hábito. En el caso de la ira, pues es aprender a respirar de la forma que justamente es la forma en la que respiramos cuando tenemos que soplar un molinillo de viento, ¿no? Pues nos ayuda a calmarnos. Entonces, ¿cómo utilizar la respiración para calmarnos? Pero en cada emoción, pues encontramos una propuesta distinta. En todo caso, ya os digo que estas son herramientas sencillas, herramientas de acompañamiento alrededor del eje, porque, bueno, pues yo como escritora tenía que poner el peso máximo en lo que creo que es la herramienta fundamental del método, que son los propios cuentos, las propias historias que contienen ya pues esas herramientas de gestión y bueno, que os animo a que utilicéis junto con todos los otros cuentos, porque como ya os decía, todos nos pueden servir para ayudar a los niños y niñas a crecer desde el punto de vista emocional. Con esto termino mi intervención. Os agradezco muchísimo vuestra atención, espero que os haya resultado interesante y bueno, pues yo ahora estaré encantada de contestar a las preguntas que os hayan podido surgir, dudas, curiosidades que tengáis relacionadas con todo lo que hemos estado contando. Pues muchas gracias, Ana, muy interesante, muy amena la charla. Voy a pasar a trasladarte algunas preguntas. Animo a todos y a todas las asistentes que a través de preguntas, por favor, colguéis lo que consideréis oportuno y Ana contestará. Quiero deciros también que han colgado mis compañeras de soporte en el chat el enlace a la colección Cuento y Siento que he mencionado antes, por si alguien quiere acceder a verlo. Y si alguien quiere recibir una muestra, pues a través del promotor o promotora que atiende su centro, pues nos lo solicitáis y os lo llevaremos, ¿vale? Pues Ana, te hago la primera pregunta que nos hace Josefa. Hemos recibido también a través del web de Anaya algunas preguntas que tengo aquí, pero empiezo con Josefa, que dice: hola, ¿cuánto tiempo se debe trabajar cada cuento? Bueno, están pensados para, o sea, son 3 cuentos por curso, entonces un cuento, un trimestre. Sería para trabajarlos tranquilamente, pues con una sesión semanal, por ejemplo, se podría ir temporalizando de esta manera. Existen también otras maneras de temporalizarlo, pero una buena manera sería esa, 1 hora semanal durante un trimestre, un cuento. Entonces, son 3 cuentos en 3 años, 3 cuentos en 4 años, 3 en 5 años. Muy bien. Está escribiendo muchísima gente en el chat, que les ha encantado, que muchas gracias, que todo muy bien. Te traslado otra pregunta. Te traslado otra pregunta que nos hace
Begoña, en la etapa de infantil los niños todavía no leen. ¿No es un poco pronto para trabajar con cuentos? Y otra pregunta, ¿cómo se plantearía el trabajo en el aula? Bueno, pues claro, cabe esta posibilidad de pensar, es pronto para trabajar con cuentos porque no leen, pero en este caso estamos trabajando los cuentos a través de la escucha, ¿no? Nosotros les leemos los cuentos y entonces trabajamos con ellos, pero no es una actividad que no tenga nada que ver con la preparación de la lectoescritura, todo lo contrario, porque la manera de hacer lectores es hacerlos antes incluso de que dominen la lectoescritura, a través de esta lectura interpretativa que se hace cuando tú tienes tu propio cuento y no sabes leer todavía, pero tú empiezas a ver los dibujos, ¿no? Y entonces empiezas a imaginarte ya la historia. Yo me acuerdo de mi hermana cuando era estos años más joven que yo y cuando era pequeña y ella cogía mis cuentos y ella no sabía leer, pero ella los leía. Bueno, esto es leer también y esto prepara para la lectura de verdad. Entonces, no es tiempo perdido. Todo lo contrario, es tiempo ganado, porque es tiempo de motivación a la lectura, de lectura interpretativa, que luego eso ayuda muchísimo también a la comprensión de un texto. Y por eso creo que no hay mejor edad para empezar a trabajar con los cuentos, ¿eh? Y con tu cuento, además, el tener tu cuento, el adivinar un poco lo que pone ahí. Luego también en la propuesta didáctica vais a encontrar que se acompaña mucho este trabajo, es decir, que a partir de cada doble página pues se propone pues qué es lo que podemos preguntar a los niños antes de que sepan leer, incluso qué pueden leer aquí sin saber leer, y luego ya les leemos el cuento. Muy bien, muchas gracias, Ana. Nos pregunta Belén, ¿los cuentos tienen edad? Hablo de cualquier cuento ilustrado o tradicional, o en cada edad se descubre algo nuevo, o mejor no tratar cosas a edades equivocadas. Yo creo que los cuentos no tienen edad porque además muchos de estos cuentos que hoy en día consideramos cuentos infantiles no fueron creados como cuentos infantiles. Los cuentos son nuestra memoria como civilización. Entonces, por eso yo decía que todos los cuentos se pueden utilizar, pero sí que es verdad que no todas las lecturas nos pueden valer, ¿no? Porque sí que es verdad que algunos trasladan a lo mejor mensajes pues en cuanto, por ejemplo, a la cuestión de género o a las desigualdades sociales que son de otras épocas, ¿no? Y no quiere decir que no tengan valor y de ninguna manera quiero trasladar la idea de que tengamos que cambiar el cuento o escribir una versión diferente para que el cuento sea aceptable. No, trabajemos con los cuentos como son, pero pues eso, de una manera consciente, con cabeza y con una deliberación, es decir, sin improvisar. Yo lo que no haría en la educación emocional a través de los cuentos es improvisar. Yo pensaría muy bien, si voy a trabajar este cuento, este álbum ilustrado, a mí me gusta mucho, voy a analizar por qué, voy a analizar qué puedo sacar con los niños de él y luego ya me pongo. Muchas gracias, Ana. Nos pregunta Paula, ¿crees que con niños pequeños de infantil es mejor trabajar la emoción del enfado o la ira en el momento en que surge un conflicto o es mejor razonarlos en otro momento? Y la hilo con otra pregunta que dice que si no sería mejor trabajar solo las emociones positivas. Bueno, empiezo por la segunda. Claro, digamos que es la tentación en la que caeríamos todos, ¿no? Vamos a trabajar lo positivo porque parece que focalizar la atención en lo negativo es darle protagonismo y entonces eso no lo queremos. Pero está demostrado psicológicamente que eso no es buena idea porque esas emociones van a estar ahí, nos gusten o no nos gusten. Entonces, ya os digo que realmente no es que sean negativas, sino que nos ponen en una situación desagradable. Yo creo que es importante brindar a los niños las herramientas para gestionar sus emociones más desagradables, porque al final son las que más les hacen sufrir, las que más conflictos les provocan con el entorno. Entonces, muy interesante la primera pregunta también de ¿en qué momento? En el momento en que el niño está sumido en la rabieta, ahí no le vamos a contar el cuento de no te enfades, sopla, porque ahí no está él para recibir, su mente no está para recibir un mensaje simbólico como el del cuento. Entonces, en ese momento sí que estaría bien que él tuviera ya las herramientas, porque ya las ha ensayado, las herramientas de calmarse, las herramientas de verbalizar, de decir lo que le pasa, de utilizar una serie de técnicas de visualización, que bueno, todo esto pues también lo podéis encontrar en el método adaptado a cada edad, pero esas técnicas las trabajamos antes y las trabajamos cuando estamos trabajando el cuento y luego se ponen en práctica cuando
encontramos la situación conflictiva con el niño o la niña, ¿no? Pero sí, en el momento mismo de la rabieta no es el mejor momento, no van a estar receptivos para entender el cuento. Vale, gracias. Nos pregunta María José Benítez, ¿un cuento por trimestre y por ello una emoción por trimestre? ¿Se podría proponer otros cuentos que trabajen esa emoción para reforzarlo o no lo crees necesario? Me parece buena idea. De hecho, desde el método se proponen cuentos complementarios en la web del método, que tiene un acompañamiento digital, de eso no hemos hablado, pero muy, muy sólido y muy atractivo. En la propuesta digital os vais a encontrar otros cuentos, os vais a encontrar también poemas, por ejemplo, canciones relacionadas con... O sea que este cuento sería el eje del trabajo, porque además ya te está proponiendo pues una manera de gestionar, pero alrededor de todo esto, por supuesto, se pueden trabajar otros cuentos, los que proponemos nosotros desde el método y otros que se os ocurran. Yo creo que aquí vuestra experiencia y vuestra creatividad pueden enriquecer muchísimo el método, ¿no? Con los cuentos que a vosotros os hayan funcionado con cada emoción. Gracias, Ana. ¿La metodología que has tratado en la charla se podría aplicar también a películas, vídeos, cortos, series, etcétera? Sí, yo creo que se puede aplicar a cualquier formato en el que exista una historia, en el que estemos contando una historia. Entonces se podría aplicar a una película, se podría aplicar a una serie de televisión, incluso a lo mejor a algún tipo de videojuego, ¿no? Pero sí que es verdad que en estas edades el trabajo con los cuentos yo creo que es muy necesario porque precisamente es también la puerta de entrada a la lectoescritura, y entrar tan motivados, el entrar ya sintiendo que leen un poco, aunque todavía no entiendan exactamente las palabras, pues yo creo que es la mejor preparación posible que podemos darles para que se conviertan en buenos lectores. Gracias, Ana. Silvia Herrero nos pregunta ¿cuál es el mejor momento de la jornada escolar para trabajar con el cuento? Bueno, pues ahí habría que valorar. Yo creo que no siempre podemos adaptar los horarios a trabajar cada cosa en el momento idóneo, ¿no? Pero sí que creo que sería bueno, a lo mejor, un momento después de una actividad física, por ejemplo, después de educación física, un momento en el que necesitamos pues una actividad que nos baje un poco, que nos calme, y al mismo tiempo tener esa apertura de no haber estado enormemente concentrados en algo que requiere mucho esfuerzo anteriormente. Yo creo que, por ejemplo, ese momento podría ser bueno, ¿no? Después del recreo, después de una actividad física, porque, claro, aquí tenemos que saber crear, que eso lo sabéis vosotros hacer fantásticamente bien, ese clima de magia, ¿no? Que acompaña a la lectura. Entonces estamos creando una burbuja, otro tono de voz, casi otra iluminación, y entonces ya el niño se prepara para lo mágico, se prepara para entrar en ese momento mágico, y puede ser un buen momento de transición dentro de la jornada escolar. Gracias, Ana. Otra pregunta de Sonia. Si yo quiero trabajar un cuento cualquiera desde el punto de vista emocional, ¿cómo puedo enfocarlo para que ayude de verdad a gestionar mejor las emociones? Pues yo lo que haría es un análisis anterior del cuento, un análisis previo antes de trabajarlo con los niños. Entonces haría una lectura, me plantearía qué sienten los personajes, qué siente cada personaje. Lo que siente este personaje le está ayudando a mejorar su situación, o es una emoción que no es adaptativa, que no le está ayudando en nada. Entonces me haría todo ese análisis. Si es una emoción no adaptativa, como nos encontramos en muchos cuentos, ¿qué emoción podría sustituirla? Y si es una emoción adaptativa, ¿lo que hace el personaje es lo adecuado, o habría que gestionarlo de otra manera mejor para no hacer daño a los demás, para no hacerse daño a sí mismo? Muchas veces en los cuentos nos encontramos con que el personaje va aprendiendo la gestión. Lo primero que hace lo hace mal, y luego pues va probando otras formas de gestión de la emoción hasta que acierta. Otra cosa que nos encontramos mucho en los cuentos tradicionales son personajes que se niegan a sentir la emoción. Esto también es muy interesante. Juan sin miedo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué es malo no tener miedo, o no es malo? Yo creo que también en la educación emocional está bien plantear preguntas para las que no tenemos respuestas, y dejar que los niños también reflexionen sobre ello. Pero lo que no haría nunca es empezar a trabajar un cuento emocionalmente sin haberme planteado yo previamente a dónde quiero llegar con ellos.
sí que haría un trabajo previo de planificación, de cómo con estos 5 pasos que yo os he dicho, bueno, es una opción, ¿no? Leemos, nombramos las emociones, entendemos por qué las sienten, valoramos si son adaptativas o no son adaptativas y las transformamos o las gestionamos. Muy interesante, Ana. Otra de las preguntas que han surgido es si este webinar se va a grabar. Ha contestado mi compañera también en el chat que se va a grabar y se colgará en breve en la página hablamosdeeducación.es que tenéis colgada en el chat. No tenemos más preguntas, Ana. De verdad que te animo a que leas el chat porque te dan las gracias, les ha encantado. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer hablar de lo que más me gusta, que son los cuentos, y poder compartirlo con vosotros, y espero que os haya resultado útil. Si en algún aspecto os puedo resultar de ayuda, pues a la hora de poner estas ideas en práctica, pues a través de nuestros compañeros de Anaya podéis hacerme llegar cualquier inquietud, cualquier duda que os surja, y yo encantadísima de contestaros por correo electrónico, como lo consideréis más apropiado. Pues muchísimas gracias. A mí también me ha encantado, Ana, así que... Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y antes de despedirme, por supuesto, agradecer a todos los asistentes, como he dicho al principio, que después de una jornada dura de trabajo, que sigáis con ganas de aprender y formaros es de agradecer. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos pronto. Un saludo. Un saludo a todos. Hasta pronto.